Bienvenidos sean todos a su podcast Didaje Cristiana. Así que siéntanse como en su casa. Ahora con ustedes, su hermano y servidor en Cristo Jesús, Daniel Cáliz. Un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente en su podcast Didaje Cristiana. Este es el episodio número 3. Hoy vamos a estar compartiendo con todos ustedes, mis queridos hermanos, un tema muy importante. ¿Cómo se formó la Biblia, mis queridos hermanos? ¿Cómo se formó la Biblia? Pero antes vamos a realizar una oración al Espíritu Santo, poniéndonos ante la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y será creada todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, y ya como habíamos mencionado, hoy vamos a estar realizando este tema que primeramente Dios queremos realizarlo con unos 3 a 4 partes. Primeramente Dios, 3 a 4 partes, porque es un tema muy amplio y pues queremos darle bastante, explicarle. Hay mucho material que explicar, mis queridos hermanos, pero primeramente Dios, vamos a estar dando todas las herramientas necesarias, claro que sí. Primero, esa palabra Biblia, muchas veces no sabemos el origen, la etimología de las palabras. Esta palabra Biblia viene del griego, asimismo también se pronuncia Biblia, y que es el plural, en griego es el plural de la palabra biblión, que significa libro. Biblia vendría a significar los libros, o un término más moderno para nosotros, una biblioteca, una colección de libros, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, estas expresiones de Biblia, biblión, vienen a su vez de la palabra biblios, con S al final, ¿verdad? Era una ciudad fenicia. Recordemos que los fenicios eran oriundos de toda esa área de Grecia, ¿verdad? Y eran expertos navegantes y comerciantes. Y pues ellos, esa ciudad de Biblios era una ciudad cerca de Beirut, en el Líbano, actualmente el Líbano, donde es actualmente la ciudad de Jubail. Es una ciudad en el Líbano, cerca de Beirut. Entonces, la pregunta que nos hacemos muchos cristianos, muchos católicos, ¿cómo comenzó la Biblia a existir? ¿Cómo comenzó la Biblia a existir? Mis queridos hermanos, la Biblia tal y como la conocemos hoy en día es el producto de 5 pasos fundamentales. Y estos son, primero, los eventos. Número 2, la tradición oral. Número 3, la tradición escrita. Número 4, la edición. Y número 5, la canonicidad. Y no se apuren que vamos a ir en cada uno de estos explicándolos con detalles, mis queridos hermanos, ¿verdad? En mi blog Catequesis de Adultos,
y le vamos a dejar los enlaces. Tengo una disertación precisamente así, de cómo se formó, titulada ¿Cómo se formó la Biblia? Le vamos a dejar, ¿verdad? Le vamos a dejar el material, le vamos a dejar ese material, los enlaces ahí a su disposición para que ustedes puedan. Son cinco partes, es una disertación, un escrito largo, por así decirlo, ¿verdad? De 5 partes, pero yo les recomiendo que lo lean con calma para que vayamos, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo mejor cómo se formó la Biblia. Pero antes de continuar con estos 5 pasos que se dieron, los eventos, la tradición oral, tradición escrita, la edición y la canonicidad, es bien importante conocer 2 términos, ¿verdad? Saber qué implica bíblicamente hablando, que son, ¿verdad? Que son la inspiración, ¿verdad? ¿Qué es la inspiración y qué es la revelación, mis queridos hermanos? Para poder entender todos estos 5 pasos que ya mencionamos de cómo se formó la Biblia, es bien importante, es necesario saber lo que es la inspiración y saber lo que es la revelación. Primero, mis queridos hermanos, la inspiración es ese influjo divino que tuvieron todas las personas involucradas en los pasos que se dieron para formar lo que hoy día llamamos Biblia, la palabra escrita. Y esto no significa que Dios le haya dictado a los autores bíblicos o a los hagiógrafos. El hagiógrafo es precisamente el autor bíblico, sino que Dios se manifestó por medio de los eventos, el primer paso que mencionamos, ¿verdad? Y las generaciones originales que experimentaron, ¿verdad, mis queridos hermanos? Los eventos viviendo su vida cotidiana, pero con una presencia de Dios poderosa y presente, estaban inspirados por Dios. Aquellos en la comunidad que estaban disponibles a interpretar los eventos religiosamente y pasaban esa tradición oral, se les consideraba también inspirados. Los narradores de cada generación que nutría la fe de sus compatriotas, de sus contemporáneos por medio de la tradición oral, estaban inspirados. Y aquellos que editaron las tradiciones orales y escritas heredadas también estaban inspirados. Y últimamente, hermanos, usted y yo, toda la iglesia, todo el pueblo de Dios, cuando estamos bajo la efusión del Espíritu Santo y la guía de la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica, y del magisterio de la iglesia, después de estudiar y escudriñar, ¿verdad?, ese estudio profundo de las Sagradas Escrituras, podemos decir y entender que estamos también inspirados, ¿verdad? Pero todo este proceso se da. Ese es el proceso de inspiración, ¿verdad? De la inspiración de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué es la revelación, mis queridos hermanos? La revelación es la forma en que Dios se fue manifestando al pueblo de Israel por medio de los eventos, o sea, los hechos, las cosas que fueron sucediendo. Para nosotros los cristianos, Jesucristo es la culminación y el eje central de toda la revelación, hermanos. La iglesia nos enseña que hay 2 fuentes de la revelación divina. O sea, la tradición apostólica. O sea, esa predicación desde los apóstoles sin interrumpirse desde el tiempo de los apóstoles, que la iglesia ha mantenido viva, y la palabra escrita que llamamos la Biblia. Esas son las 2 fuentes de revelación como enseña la iglesia católica. Miren lo que nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Escuche esto, hermano.
Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Y lo que hemos leído es palabra de Dios, palabra del Señor, mis queridos hermanos, ¿verdad? O sea, ya Juan reconocía que hay muchísimas cosas que no se pudieron escribir. Miren, hagamos un ejercicio de lógica, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, eran 12 apóstoles. Se fue Judas Iscariote, el traidor, pero lo sustituyeron por Matías. 12 apóstoles. Aún después de la ascensión, con la sustitución de Matías por Judas Iscariotes, solamente 2 apóstoles escribieron su evangelio, que fueron Mateo y Juan. Marcos y Lucas no fueron apóstoles. O sea, no fueron de ese grupo de los 12 que Jesucristo nombró y que después los demás apóstoles sustituyeron poniendo a Matías, ¿verdad? Como nos narra el Hecho de los Apóstoles. Entonces, solamente 2 apóstoles escribieron evangelio, Juan y Mateo. Como dijimos, Marcos y Lucas no eran apóstoles. Es más, Marcos posiblemente sí fue discípulo de Jesús, pero era un niño. Cuando en la vida de Jesús, Marcos apenas era un niño pequeño, porque Marcos era primo de Bernabé, que fue compañero de Pablo. Pero también Marcos fue, por decirlo así, discípulo, la mano derecha de Pedro, como Lucas fue discípulo, la mano derecha de Pablo, para que tengamos una idea más clara de quiénes fueron Marcos y Lucas. Es más, cuando leemos, y esto lo vamos a ver también con más claridad, cuando leemos el Evangelio de Lucas, comenzamos el primer versículo, vamos a ver que Lucas fue un editor. Nos vamos a dar cuenta que Lucas fue un editor. Bien, entonces, los eventos, mis queridos hermanos, los eventos para el Antiguo Testamento. El primer personaje histórico, mis queridos hermanos, del Antiguo Testamento lo es Abraham. Y yo sé que me van a decir, pero espérate, un momentito, ¿qué pasó con Adán y Eva? Bien, eso es bueno que lo pregunten. Yo espero que se lo tengan en sus mentes y lo pregunten. Claro que sí. Miren, los relatos de la creación se vinieron a editar hasta el destierro. No es hasta el destierro de Babilonia que se editaron. ¿Ok? Veamos el contexto histórico de todo esto. El pueblo de Israel, el pueblo judío, fue desterrado a Babilonia, especialmente la clase alta, clase sacerdotal, los escribas, todos estos clase alta fueron desterrados. En Judea se quedaron solamente los pobres, básicamente. Entonces, ¿qué sucede? Los niños hebreos, los niños judíos, tenían que ir por ley, por norma, por regla, tenían que ir a las escuelas babilónicas a educarse. ¿Qué sucede? Los babilonios tenían una cantidad de distintos relatos de la creación. Hoy en día los arqueólogos han encontrado como posiblemente unas 10 distintos relatos de la creación dentro de los mismos babilónicos, dentro del pueblo de Babilonia. 10 distintos, por lo menos han encontrado. Se estima que haya muchos más, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando los niños llegaban donde los padres, le decían, mamá, papá, me enseñaron esto en la escuela, pero ¿cómo va a ser si nosotros hemos enseñado que la creación no fue así? Y tuvieron que los escribas y la clase sacerdotal sentarse a recoger esa tradición oral y escrita que habían perdido, tuvieron que sentarse a recogerla. Eso fue un proceso de años para editarla, ¿ok? Todo esto implica que tuvieron que
como ellos estuvieron estudiando toda esa tradición oral y escrita, tuvieron que recogerla para poder editarla. ¿Ok? Entonces, volvamos de nuevo. El primer personaje histórico, Abraham, los patriarcas del Génesis, saltamos al libro del Éxodo, ¿verdad? Que se salta casi unos 400 años en el tiempo, cerca del 1200 antes de Cristo, aproximadamente en el tiempo de Moisés. Ya habían pasado el último de los patriarcas, ya había pasado, y José, que había muerto también, que era el segundo en mando en Egipto. Y vamos a Moisés. Con Moisés y antes de Moisés, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Aquí se pasa de Moisés a Josué y todos los eventos que vamos a ir viendo, tanto en el libro del Éxodo, del Deuteronomio, ¿verdad? Etcétera. Especialmente todo el Pentateuco, todos los primeros 5 de la Biblia. Y de Josué se pasa a el tiempo de los jueces, y de los jueces con Samuel, que es el último juez y el primero de los profetas. Estoy dando un recuento así a ojo ligero, ¿verdad? Una mirada ligera, ¿verdad? Todo esto yo lo tengo, los enlaces, y lo van a tener ahí para que lo puedan leer con calma, ¿verdad? Estamos viendo que ahí llegamos hasta entonces el pueblo de Israel quería un rey. El pueblo de Israel quería un rey como todos los demás pueblos. Y el Señor le decía, pero si yo soy tu rey. Dios le decía, yo soy tu rey. No, es que queremos un rey como los demás pueblos. Ok, pero entonces el yugo va a caer sobre el rey. Y lo que salga mal con el pueblo es culpa del rey, no es culpa mía. Y ahí se unge a Samuel como el primer rey, a David como el segundo de los reyes. Entonces, hasta aquí en esta parte. En la próxima intervención vamos a seguir concluir con los relatos, para comenzar también a hablar con la tradición oral y escrita, mis queridos hermanos. Continuar con los reyes y cómo después se divide el pueblo y todo eso, ¿verdad? Esos fueron eventos que ya básicamente conocemos. Pero lo importante de esto es que cuando entremos y esto lo vamos a explicar después con más calma, en los eventos no tenemos, pues en la tradición oral surge porque no hay datos desde la perspectiva de los personajes de los eventos. Desde Abraham no tenemos datos desde la persona de Abraham, o sea, desde su propio punto de vista. Inclusive vamos a ver después que desde Jesucristo no hay datos de Jesucristo desde su propio punto de vista, ¿verdad? Por eso es que es tan bien importante conocer estas 5 partes, que es todo un conjunto, ¿ok? Que es todo un conjunto, mis queridos hermanos. Pues, mis queridos hermanos, hasta aquí esta primera parte, este tercer episodio. En el cuarto episodio vamos a seguir hablando de todos estos 5 pasos de cómo se formó la Biblia. Y primeramente Dios, entre 3 a 4 partes vamos a tocar sobre este tema. Y le quiero dar las gracias infinitas, pues por darnos de su tiempo, siempre estar con nosotros, y te pedimos que te hagas parte, hermano, que te suscribas a nuestras redes sociales y te hagas parte de esta comunidad Anawin, de los pobres en el espíritu, siendo solidarios con cada uno, todos con todos, siendo solidarios, sin importar de dónde somos y cómo somos. Eso es importante, hermanos. Entonces, primeramente Dios, hasta la próxima, el jueves, para la segunda parte de este tema de cómo se formó la Biblia. Nos despedimos, mis queridos hermanos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es su hermano Daniel Cáliz y el Ministerio Católico Anawin les dan las más infinitas gracias por darnos de su tiempo. Si te ha gustado este podcast, te pedimos que lo compartas con todas tus amistades y seres queridos. También te pedimos que te suscribas a nuestras distintas redes sociales. Pero sobre todo, valoramos mucho más que nos tengas en tus oraciones. Que Dios, quien es amor y misericordia infinita,
los bendiga hoy, mañana y siempre.